respecto a ese capítulo hay varias teorías. O sea, el hecho de que en la mayoría de traducciones hay 28, bueno, en todas básicamente hoy en día, 28 capítulos y que parece terminar la historia de una manera abrupta, hace que algunos tengan la teoría, principalmente en el cristianismo, de que Yahweh lo dejó así, o Lucas lo dejó así, como para dar a entender que el trabajo de los apóstoles todavía estaba por ser terminado en el fin de los tiempos. Sin embargo, no es tan lógica la interpretación o la razón que le dan a por qué termina de esa manera el libro. Y hay otras teorías con respecto a eso, pero ahora resulta que se descubrió hace relativamente poco un manuscrito que fue un regalo que se le dio a, bueno, leo por acá, durante el reinado de Luis XVI, entre 1774 y 1793, un científico francés de nombre C.S. Sonini viajó por orden del rey al Oriente Medio. Durante su paso por el Imperio Otomano, Sonini recibió un regalo del sultán Abdul Ahmed. El regalo recibido por Sonini era una verdadera reliquia, una copia de un manuscrito en griego del libro de Hechos que contiene su clausura. Básicamente la conclusión del libro se encontraba en esta traducción antigua en el griego. Como dije, hay varias opiniones. Una de ellas creen, ¿verdad? La principal, creían que el último capítulo o la conclusión de Hechos se había perdido. Otros, ¿verdad? Como los teólogos, repito, de hoy en día, creen que termina así porque a ellos les toca terminar el libro. Otra razón que han dado es que el libro fue escrito por Lucas antes de que se diera el martirio de Saúl, de Paulus, y por ende no lo habría dejado claro, no lo habría dejado escrito, los últimos hechos de la vida de Paulus. Y por otro lado, ¿verdad? Está la posibilidad, que en sí no es parte de esas opiniones, pero el hecho de que era parte del arameo, de la traducción aramea, que como sabemos el arameo y el griego se tradujeron del hebreo, que era el original. Entonces el hecho de que se hayan conseguido versiones griegas en las cuales se perdió el número 28 es posible, puesto que solo la traducción griega, o sea, solo el hecho de que sea escrito en griego ya se muestra que es una traducción, por ende no es lo más confiable o no es el escrito original. Ahora bien, como decía, el regalo recibido por Sonini contenía la clausura del capítulo, que es el capítulo 29, el cual fue descubierto en el año 1780 en los archivos de Constantinopla. Hay varias hay varias como argumentos, varios argumentos que se dan como básicamente confirmando que sí es real el escrito, que no es algo que inventaron. Hay varios detalles al respecto que indican que sí es veraz. Ahora bien, ya que es un capítulo que la mayoría de la gente no va a tener en sus escrituras, aunque sí se puede encontrar por internet, voy a leer rápidamente el capítulo, y digo rápidamente porque son bastantes versos y no me gusta leer capítulos enteros, pero en este caso voy a hacer la excepción. Dice: y Shaul, que como sabemos es Paulus, lleno de bendiciones de Mashiach y dentro de sí abundante en la Ruach, partió de Rómulo, básicamente de Roma, determinado a ir a Sefarat, que es España, de donde vienen los Sefardim, que es de donde venimos muchos de nosotros en América Latina. Eso es interesante porque eso muestra el proceso de la prédica del último, puesto que Shaul Paulus representa al último. Dice: partió de Roma determinado a ir a Sefarat porque él había ya hace bastante tiempo propuesto viajar hacia allí. Intentaba también partir de allí para el Reino Unido. Aquí obviamente están utilizando algunos, o sea, esta traducción es moderna. Y también por eso vienen algunos nombres en hebreo, porque la tradujo un hombre judío.
esta que estoy leyendo en particular, que quede claro, por eso va a estar un poco diferente al resto del libro de Hechos, que está traducido del griego. eh, entonces, denme un segundo. También quería mencionar algo interesante aquí, es que esto, ¿verdad?, se descubrió hasta finales de 1780, fue que dije la fecha, y junto con unas profecías de Jeremías y, bueno, de la Torá en sí, con respecto a la maldición que caería sobre el pueblo, razón por la cual, como en Deuteronomio 28, dejarían de saber su propia identidad como pueblo de Israel, se saca un número, se determina un número que sería el que estarían perdidas esas tribus, y curiosamente ese número se habría cumplido en el 1800 básicamente, que fue el tiempo en el que se encontró este libro, y en este libro aparece básicamente también, si se lee con cuidado, identificados quiénes serían esas tribus perdidas de Israel. Entonces es como que a partir de ese momento, cuando se reveló este libro, Yahweh también estaba revelando de una vez, a partir de ese momento, quiénes eran el verdadero Israel, cosa que hasta hoy en día curiosamente está tomando más fuerza. Entonces dice el verso 2: porque él había escuchado en Fenicia que muchos de los hijos de Israel, alrededor del tiempo del cautiverio asirio, habían escapado por el mar yendo a Barat Anat, conforme a lo hablado por el profeta, y llamada por el Romulusanos Barat Anat. Aquí aparece Barat Anat, pero al hecho de que mencionan al profeta Ezra, yo ya he mencionado en otros programas y estudios que Ezra, en uno de los libros que también no pusieron en la escritura, aparece que el pueblo por su pecado sería llevado a otra tierra. La forma en que escribe esa otra tierra fue las palabras que utilizó Cristóbal Colón cuando vino a América y dijo que esa era la tierra de la cual hablaba Esdra. Entonces, curioso lo que leemos aquí. Dice: y Adonai ordenó que las Besorá, o sea, las buenas nuevas, lo que conocen como el Evangelio, fueran predicados a las naciones lejanas y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahí menciona que la casa perdida, las ovejas perdidas de la casa de Israel habían ido a América a partir del cautiverio asirio. Y Adonai ordenó que las buenas nuevas fueran predicadas a las naciones lejanas y a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y nadie le impedía a Shaul, porque él testificaba. Eso muestra que el Shaul representa al testigo como Moshe, que sale del occidente para predicar a las tribus perdidas que se encuentran esparcidas por el mundo entero y que son vistas como gentiles. Porque él testificaba osadamente acerca de Yahushua ante los tribunales y entre el pueblo, y él llevaba consigo algunos hermanos israelín que también habitaban en Rómulos, o sea, en Roma, o sea, entre los gentiles, y navegaron desde Ostruin, y teniendo los vientos favorables, que haría alusión al Ruach de Yahweh ayudándoles, fueron conducidos en seguridad a un porot de Sefarat, España. Y mucha gente de entre el pueblo se aglomeraba de las ciudades y de las aldeas y de las regiones montañosas, porque habían oído hablar de las conversiones a través del mensaje del apóstol, del malaj, y de los muchos milagros que él había hecho. Y Shaul predicó poderosamente en España, y grandes multitudes creían y se convertían porque percibían que era un enviado de parte de Adonai. Y partieron ellos de Sefarat, y Shaul y su comitiva, dice aquí, auchando un barco de Armoica, navegaron hacia Barat Anat mientras iban pasando a lo largo de la costa al sur. Ellos alcanzaron un puerto llamado Rafinus, cuando la voz corrió que el apóstol, o que el malaj, había desembarcado en la costa. Por si algo, malaj quiere decir enviado, por eso estoy utilizándolo en vez de lo que aparece aquí como sheliach, que quiere decir también, bueno, es un término similar, es como sinónimo. Alguien que fue mandado a hacer algo, sería un sheliach. Malaj hace alusión al ministerio de un enviado por Yahweh. Entonces, dice: cuando la voz corrió que el enviado había desembarcado en la costa, en sus territorios grandes multitudes fueron al encuentro de él y trataron a Shaul cortésmente, y entró por la puerta oriental de su ciudad y se alojó en la casa de un hebreo, alguien de su misma nación. Vean eso. Fue a la tierra del occidente y se quedó en la casa de un hebreo.
Y al día siguiente, viniendo él, se quedó en el monte Lud, y el pueblo afluía en multitud junto a la puerta, y se aglomeraba en la plaza, y les anunciaba a Mashiach, y creían en la palabra y en el testimonio de Yahushua. Y al entrar, la Ruach HaKodesh cayó sobre Shaul, y él profetizó, diciendo: He aquí en los últimos días, el Elohei, el poderoso, reposará en las ciudades y habitará sobre sus habitantes. Serán contados, y en el séptimo recuento del pueblo sus ojos se abrirán, y el kabod de la heredad de ellos resplandecerá delante de ellos, y las naciones subirán para adorar en el monte en que reposa el testimonio de la paciencia y del largo sufrimiento del siervo de Elohim. Bendito Yahweh. Muy poderoso esto por muchas razones. Aquí el siervo hace alusión obviamente a Mashiach. En lo que respecta a las cuatro criaturas alrededor del trono, hace alusión al becerro. Entonces hace alusión al primero y el último. Lo curioso es que esté hablando básicamente en el occidente, diciendo esto por el espíritu de Yahweh, refiriéndose al fin de los tiempos. Entonces se puede interpretar, y me parece muy particular, por supuesto, por el hecho de que es un capítulo que hasta hace poquito se está leyendo o revelando que existe, y es algo que confirma lo que siempre hablamos por acá con respecto a la venida del último. Repito lo que dijo en profecía. Dice: He aquí en los últimos días el poderoso reposará en las ciudades y habitará sobre sus habitantes. Lo estaba diciendo estando, bendito sea, en la tierra en la que se encuentran las tribus perdidas. Serán contados como los 144,000. Y en el séptimo recuento, que puede hacer alusión a la última semana de Daniel, pero algunas otras cosas, básicamente el último recuento del pueblo, sus ojos se abrirán en la séptima trompeta. En el séptimo recuento, la séptima trompeta, sus ojos se abrirán, en un abrir y cerrar de ojos recibirán cuerpo nuevo. Y el kabod de la herencia, que es lo que trae el último, el kabod, la estima de Yahweh, el esplendor, la heredad de ellos resplandecerá delante de ellos, y las naciones subirán para adorar en el monte en que reposa el testimonio de paciencia. Eso es lo que vemos los 144,000 van a estar en el monte Sión en Apocalipsis 14 después de la cosecha, pero aquí está hablando de las naciones que subirán durante el milenio para honrar a Mashiach y a los escogidos. Dice el verso 11: Y en los últimos días las buenas nuevas se propagarán saliendo de Jerusalén, y los corazones de los pueblos se regocijarán. Y he aquí que las fuentes se abrirán, y ya no habrá más plagas. Claramente está hablando del milenio. En aquellos días habrá guerras y rumores de guerras. Ahí ya está hablando obviamente de los últimos días antes de que eso se cumpla. En aquellos días habrá guerras y rumores de guerras, y un rey surgirá, y su espada será para la sanidad de las naciones. Y al perpetuar su shalom, ella subsistirá, y el kabod de su reino sobrevendrá como una maravilla entre los príncipes. Esto es muy particular porque claramente la gente que no conoce de la primera y la segunda venida no entiende lo del último, vería esto como una mentira, como una herejía, porque aquí está siendo muy claro acerca de la segunda venida, bendito Yahweh. Porque dicen: aquellos días habrá guerras y rumores de guerras. Eso es exactamente lo que Yahushua dijo, refiriéndose al inicio de los últimos 7 años. Y después dice: y un melech resurgirá. Un melech, el rey Mashiach, resurgirá, y su espada, que es la palabra de Yahweh, el nombre Yahushua, será para la sanidad de las naciones, porque es a través del nombre Yahushua que son sanos aquellos que se encuentran entre las naciones. Curiosamente la escritura habla de las hojas del árbol de vida para la sanidad de las naciones. Aquí aparece la espada como la sanidad de las naciones. Como ya he hablado, las hojas de un árbol representan las obras de los hombres. En el caso del árbol de vida es Yahushua, entonces las hojas serían las obras que hace Yahushua. Entonces su espada será para la sanidad de las naciones, y al perpetrar su shalom, porque el último es el que trae la paz, y aquí se confirma, ella subsistirá la tierra, y el kabod de su reino sobrevendrá como una maravilla entre los príncipes, entre los 144,000. Y sucedió que algunos de los druids vinieron con Shaul privadamente y le mostraron a través de sus ritos y ceremonias que ellos eran descendientes de los Yahudim, que escaparon de la servidumbre de la tierra de Mizraim,
Y el apóstol creyó a esos hechos y les dio un beso de shalom. Y Shaul habitó en sus posadas durante 3 meses, como los 3 años y medio de los 2 testigos. Testigo como Moshe representado por Pablo, Shaul. En Emuná confirmaba como el último que confirma el pacto, como lo mencioné ahora, y proclamaba al Mashiach continuamente. Ahí vemos que Paulus confirma a Mashiach, por eso el último confirma el pacto. Dice el verso 15: después de estas cosas, Shaul y sus hermanos israelíes partieron de Rafinúa y navegaron a Atium en Galut Yah. Y Shaul predicó ante la guarnición de los romulusanos y entre el pueblo, exhortando a todos los hombres que se arrepintieran y confesaran sus pecados. Y vino al encuentro algunos Belgae para inculcar de él la nueva enseñanza y saber acerca del hombre Yahushua. Y Shaul abrió su corazón para ellos y les relató todas las cosas que le había sucedido, y de cómo Mashiach Yahushua vino al mundo para salvar a los pecadores, y partieron discurriendo entre sí sobre las cosas que habían oído. 18. Y después de haber proclamado mucho y empeñándose bastante, Shaul y sus compañeros, que eran obreros, pasaron por el Betía y llegaron al monte Pontius Pilat, ¿verdad? El monte de Pontius Pilato, donde el que condenó al soberano se precipitó de cabeza hacia abajo. Donde el que condenó al soberano Yahushua se precipitó de cabeza hacia abajo y tan miserable pereció. Esto me parece, ¿verdad? Esta parte me parece particular porque es lo que va con Hechos, el inicio de Hechos, donde habla de este evento. Claro, aquí está hablando, ¿verdad?, de Pilatos. Eso podría ser respuesta para lo que aparece en el inicio de Hechos por el simple hecho de que hay quienes tienen problema con la forma en que aparece la muerte de Judas en los evangelios y la forma en que aparece en Hechos, y por eso hay varias interpretaciones para lo que se está diciendo en Hechos o cómo se conecta. Pero este capítulo, este verso en particular, estaría posiblemente dando la respuesta oficial de cuál es la diferencia o a qué se debe esa diferencia que vemos en Hechos al inicio. Dice: donde el que condenó al soberano se precipitó de cabeza hacia abajo y tan miserablemente pereció. Inmediatamente un torrente irrumpió del monte, bañando su cuerpo, ya arrebatado, estando a pedazos, apoyado en un lago. Y Shaul extendió sus manos sobre las aguas e hizo oración diciendo: oh Yahweh Elohei, da una señal a todas las naciones de que aquí Poncio Pilatos, que condenó a tu hijo unigénito, se arrojó de cabeza hacia abajo hasta el precipicio. Esto, bueno, repito, es interesante esta parte. Por eso de Hechos, básicamente sería una respuesta. Y por otro lado también revelaría algo con respecto a esta persona tan particular que se lavó las manos después de condenar a Mashiach. Dice: y mientras Shaul aún estaba hablando, he aquí que allí surgió un gran terremoto, y la cara de las aguas demudaron, y la forma del lago se volvió como el hijo de Adán, perdurado en agonía sobre la estaca. ¿Verdad? Un poco difícil de comprender este verso, al menos la forma en que está traducido. Mientras Shaul aún estaba hablando, he aquí allí surgió un gran terremoto, y la cara de las aguas demudaron, y la forma del lago se volvió como el hijo de Adán, perdurado en agonía sobre la estaca. O sea, como si en el reflejo del lago hubiesen visto el sacrificio de Mashiach. Aunque también algo que se puede hacer alusión aquí, o quizá también es una forma en la que se reveló, porque él menciona la agonía. Yahushua en el madero lo que hizo fue darnos su sangre. Y aquí vemos que se cambiaron las aguas. Una posibilidad es que hayan cambiado aguas en sangre, lo cual sería particular porque es algo que hace el testigo como Moshe, que es representado por Pablo. Entonces, vamos a ver. Y mientras Shaul aún estaba hablando, eso ya lo leí, dice el 22: y una voz salió de los cielos diciendo: hasta Pilato escapó de la ira venidera, porque él lavó sus manos delante de la multitud. En cuanto a la sangre
derramada del soberano. ¿En qué particular? O sea, si él se cayó ahí o se tiró ahí para suicidarse, habría sido por la culpa que sintió de haber hecho lo que hizo, pero en todo caso la voz responde que él mismo se lavó las manos y por ende no es culpable de haber condenado a Mashiach, como ya lo he mencionado en otros momentos, en el sentido de que, o sea, sería culpable por hacer caso a los hombres, pero la culpa de matar a Mashiach cayó sobre los judíos que dijeron que caiga su sangre sobre, bueno, ellos dijeron que sobre ellos y sus hijos. Dice el verso 23, cuando pues Shaul y los que estaban con él presenciaron el terremoto y oyeron la voz del Malach, ellos alabaron a Yahweh y fueron poderosamente fortalecidos por la Ruach. Y viajando ellos llegaron al monte Julius o Julius, donde se hallaban erguidos dos pilares, uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda, que había sido erigido por César Augustus. Y Shaul, lleno de Ruach HaKodesh, se puso de pie entre los dos pilares, diciendo, hombres y hermanos de Israelim, estas piedras que vosotros veis este día testificarán de mi viaje aquí. Y yo os digo que permanecerán aquí hasta el derramamiento de la Ruach sobre todas las naciones, porque el camino no será impedido a lo largo de todas las generaciones. Y último verso, y saliendo ellos fueron a Iltricum, con la intención de ir por Macedonia hasta Asia. Y el favor era hallado en todas las congregaciones de Israelim, y prosperaban y tenían shalom. Amén.